Y agradecemos también al pastor Isaac, a la pastora Norma, por darme la oportunidad de poder compartir un breve mensaje que muy atinadamente el pastor me dio el tema. Me dijo: maestro, hable sobre la música. Sí, qué bueno que me dijo sobre la música porque es mi área de expertise. Si me pedía hablar de otra cosa, probablemente les iba a quedar mal. Pero hablar de la música es hablar de algo que pues llevo toda la vida haciendo, que lo sigo haciendo y que lo amo, ¿no? Que dediqué mi vida profesional, dediqué mi vida académica a eso, y todavía seguimos trabajando en la música. Pero una parte especial, una parte creo que la más importante de mi quehacer musical va a ser siempre la alabanza. La música que está destinada para adorar y reconocer la grandeza de Dios. Y hoy yo quiero hablarle un poquito acerca de esto, ¿no? Y de cómo nosotros podemos colaborar con esta misión tan grande que es adorar a Dios a través de la música. Muchos de nosotros probablemente no somos músicos, ni hemos tomado un instrumento alguna vez en nuestras manos, pero qué bien cantan los domingos, ¿sí? Qué bien se escucha la congregación, y créanme que de muchas iglesias en las que me ha tocado estar, me encanta la comunidad cristiana Berseba porque los escucho, ¿sí? Porque los siento, porque sentimos esa alabanza. No estamos allá lejanos, tapados con los oídos y todo, sino que puedo escucharlos cantar, y eso a mí me emociona para cantar también. Entonces, ahorita que estaba cantando, ¿cómo se llama? Hombre, ¿no? O sea, ya denle el micrófono mejor, ¿no? Y nosotros le hacemos coros, pero él vino a esta tierra para robar el show, ¿no? Eso todos nosotros lo sabemos. Y me da mucho gusto porque nos inspira. Lo voy a invitar a que me siga en una serie de citas bíblicas, que, como decimos, pues está basado en la palabra de Dios, este mensaje. Y el primero que le voy a pedir que tenga ya la mano va a ser Éxodo 15. Vamos a leer los primeros dos versículos. Déjenme leer, mientras lo busquen, mientras lo tiene ahí, probablemente mientras lo proyectan, déjenme le cuento por qué escogí hablar acerca, o por qué el pastor también me dijo que habláramos acerca de la música. No sé si se ha dado cuenta, pero la música en la iglesia ocupa casi el 50% de nuestro servicio, ¿sí? Durante la mitad del tiempo que estamos conviviendo como comunidad, como iglesia, generalmente estamos cantando o estamos siendo acompañados por la música, ¿no? En un principio, cuando usted entra, la mayoría del tiempo hay una cancioncita ahí de fondo para que usted entre y entre muy cómodamente, ¿no? Y se acomode y se adapte, ¿no? Y todo. Luego comienza el tiempo de la alabanza y todos juntos cantamos a Dios. Luego después, el domingo pasado parecía complacencia, ¿no? Porque todo el mundo cantó también en los agradecimientos. Entonces había mucha música también en los agradecimientos. Viene la parte de la administración, y la música nos ayuda también a entrar como este ambiente de adoración, de reconocimiento, de peticiones, ¿sí? Y todavía se acaba el servicio y nos pone Gaby una canción ahí al final para que nos vayamos también bien contentos. Hay mucha música involucrada dentro del servicio a Dios. ¿Lo había notado? Sí, ¿verdad? Y en mucha parte de este servicio nosotros somos parte activa, ¿no? En algunos momentos la escuchamos, pero la mayor parte del tiempo que estamos aquí en la iglesia estamos ejecutándola, estamos cantándola. Así que yo dije, estaría muy padre saber de dónde viene toda esta práctica de la música en la iglesia, que nosotros como comunidad, nosotros como creyentes, sepamos, pues, ¿por qué tanta música? ¿Por qué tanta música en la iglesia? Porque siempre me pide que cante, y Moller me dice acá, cante más fuerte, cante. Es que ya no doy para más, hermano, eso es todo lo que tengo, ¿sí? Pero ¿por qué entonces este énfasis en la parte musical? Miren, la música, aparte de estar aquí en el servicio, también nos acompaña en nuestro día a día, ¿no? Todos nosotros estamos escuchando música cuando nos levantamos, cuando nos estamos bañando, alistando, cuando vamos en el trayecto al carro, cuando estamos en la casa, estamos escuchando música. Entonces, a mí me parece muy atinado que dediquemos este servicio a hablar de, bueno, ¿de dónde viene la música? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuál es su función? ¿Y cómo es que yo participo dentro de ella? ¿Cómo veo reflejado a Dios en la música? Y yo quiero comenzar, yo titulé de hecho a este mensaje como el regalo de la música. Así que pues, el regalo de la música. ¿Por qué? Porque la música es un regalo, de verdad. ¿Y sabe de quién es? ¿Sabe quién nos la regaló? Yo creo que ahí no hay duda. Todos nosotros entendemos que la música no salió de repente de algún lado y el hombre la empezó a utilizar, sino que tuvo que venir de Dios. Sin embargo, algo que a mí me pareció bastante interesante, y con esto quiero comenzar para luego ir reflexionando sobre esto, es que no hay un solo lugar en la Biblia que diga que Dios hizo la música y se la dio al hombre. No hay un solo lugar en el que textualmente diga, y Dios creó la música y se la dio al hombre para que el hombre lo adorara. No existe. Sin embargo, sí, por eso
quise hacer poquita polémica aquí. Vamos a ver cómo sí se ve reflejado en la Biblia el hecho de que Dios nos dio este don de la música para adorarlo, que viene de Él y que es para Él, ¿sí? Pero nada más quería comenzar con eso. Fíjese lo que dice, vamos a hablar un poquito de estos orígenes de la Biblia, porque siento que conviene entonces establecer estos puntos. Dice Éxodo 15, versículo 1 y 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha arrojado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré. Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Fíjese, esta es la primera parte en las Escrituras en las que tenemos un canto. Está en el libro de Éxodo, está en el segundo libro del Pentateuco. Y quienes leían en la antigüedad el Pentateuco se topaban con esta parte que hace referencia obviamente a cuando Dios libra al pueblo de Israel de la mano de Faraón y del ejército de Egipto, cuando abre las aguas del Mar Rojo y luego las vuelve a cerrar, y menciona este primer cántico. Y cuando lo menciona se vuelve entonces como algo recurrente en la Biblia, estar escuchando ciertos cánticos que están dedicados a celebrar las grandezas que Dios hace con el pueblo de Israel. Eso hace, mis hermanos, que durante cierto tiempo se vuelva en las reuniones de los hebreos, en las reuniones después del pueblo judío, se vuelva una tradición estar cantando para agradecer a Dios, para reconocer a Dios. Y hay por ahí un origen en la parte del culto, de donde surge en el culto se cante, que haya canciones en el culto, y es bien interesante. Y es porque antes en las sinagogas lo que se hacía era que se leía la Biblia, se leía la palabra de Dios, se leía la Torah. Pero la Torah, pues leer así un libro que es muy largo, de repente resultaba un poquito pesado de estarlo simplemente leyendo. Así que lo que hicieron los judíos es que comenzaron a darle cierta entonación. Entonces ya no solamente lo leían, sino que lo comenzaban a recitar casi melódicamente. Progresivamente entonces se volvieron, estas lecturas de la Biblia se volvieron como canciones, pequeñas melodías que ya se sabían, y cuando iban a leer cierta parte de la escritura, entonces ya sabían más o menos por dónde iba a ser la melodía, había como ciertas fórmulas de recitación. Entonces poquito a poquito en la iglesia ya tú ibas a escuchar melodías, a escuchar la palabra, pero cantada, ¿no? Esa es una parte en la que solamente se cantaba la palabra de Dios, tal cual está escrita, pero cantadita, recitada, ¿sí? Luego después, cuando viene el Imperio Romano y se crea la llamada iglesia primitiva, vamos a tomar de la iglesia judía ese recurso. La primera iglesia va a tomar esos elementos y decir: es que cantar es muy bonito, ¿sí? Cantar es muy bonito. Y no solamente van a leer las escrituras, sino que van a crear también cantos que van a servir para enseñar la palabra. A esos cantos generalmente se les llamaba himnos. Y todos nosotros hemos conocido muchos himnos que nos hablan de muchas características acerca de Dios. Uno de los himnos más conocidos es un himno que escribió John Newton, ¿no? Que se llama Amazing Grace, por ahí del siglo XIX, no está viejito, pero que todo el mundo lo ha escuchado, Sublime Gracia, ¿no? Esa letra no la va a encontrar usted en la Biblia. Sin embargo, va a hablar de lo maravilloso que es la gracia del Señor, la gracia salvadora, su perdón, la redención al pecador, ¿sí? Y generalmente cuando usted escucha un himno, se va a topar con que es eso, es una lección acerca de cuán grande es Dios, de sus características, de su naturaleza, de su ser. Entonces tenemos ahora dos partes: la parte de la lectura cantada, o sea, la parte de la Biblia que se canta, pero también ahora tenemos estos himnos. Sin embargo, por ahí Pablo habla a ciertas iglesias en la iglesia primitiva y les hace una encomienda. Fíjense, si van conmigo a Colosenses 3:16, si me lo pueden poner ahí para que no lo tengan que buscar y yo se los leo. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y luego dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando Pablo dice salmos, está refiriéndose literal a un libro en la Biblia que se llama Salmos. Todo el mundo lo conocemos, ¿no? Entonces, los salmos son justamente canciones escritas
que se cantaban en los servicios de la iglesia primitiva, como un eco a lo que se hacía también en la tradición judía. Cuando dice himnos, se está refiriendo también a estos cantos que se crearon con el fin de enseñarnos, de mostrarnos la naturaleza de Dios, de poder exaltarlo también a través de la música. Pero me gusta mucho como Pablo también mete esta tercera parte que dice cánticos espirituales. Ya como que prácticamente nos está dando a nosotros esa libertad de decir: Espíritu Santo, ¿qué quieres que te digamos? Espíritu Santo, ¿qué quieres escuchar en nuestros labios? Y entonces ya no nos ciñe a algo ya estructurado, sino que nos dice: deja que el Espíritu también pueda servir como inspiración a lo que tú estás cantando en la iglesia. Entonces tenemos esos tres. Y se lo dice la iglesia de Éfeso, de Colosenses, como se lo dice la iglesia de Éfeso, en Éfesos 5:19, vuelve a repetir, dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La misma instrucción que le da a los colosenses, se la da también a los de la iglesia de Éfeso. Y les dice: vamos, en sus reuniones canten, ¿sí? Y cuando Pablo lo menciona con una función muy particular, que obviamente, como dice, es reconocer la grandeza de Dios, pero tiene otro efecto, un efecto que dura hasta nuestros días. Y es que podamos ser comunidad, que podamos cantar todos juntos. Dice: canten juntos, ¿sí? No dijo: agarren al hermano que canta más bonito y a ese pónganlo a cantar, y los demás nomás escúchenlo. ¿Verdad que no dijo eso? No. Dice: canten juntos, unan sus corazones para adorar a su Señor. Entonces de ahí comienza esta colectividad de poder decirle al Señor: Señor, no vengo nada más yo a cantarte, sino venimos todos juntos. Y se fijan, cuando estamos aquí en la alabanza, recurrentemente estamos haciendo esa invitación: cantemos juntos, ¿sí? Cantemos juntos, digámosle al Señor. Porque la idea de la alabanza, los momentos de alabanza, mis hermanos, no son para que yo me escuche, o para que el director de alabanza se escuche, ¿sí? O para que Chesit se escuche, aunque le suban mucho su micrófono, ¿sí? Sino que está ahí para que todos nosotros juntos podamos ejercitarnos en la unidad del Espíritu. Qué chido, ¿sí? Qué padre, ¿verdad? Que Dios haya dispuesto de un instrumento para que como iglesia nosotros podamos fortalecernos en unidad. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esto? Eso significa, fíjense, yo quiero también hablarles un poquito de esto porque me parece bastante importante. Bueno, si Dios mismo nos da a nosotros la responsabilidad de entonces en un servicio poder elevar nuestra voz a Dios y cantarle, eso debe ser porque la manera en la que nosotros cantamos debe tener una cierta intencionalidad. Debe haber algo de parte de nuestro corazón que esté enfocado en realmente adorar al Señor. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos en nuestra casa, cuando estamos haciendo nuestros quehaceres, probablemente estamos escuchando música y probablemente hasta estamos cantando, pero es distinto, ¿sí? Porque ahí andamos trapeando con el fabuloso morado, ¿no? Y tenemos nuestra lista puesta ahí. Y probablemente estamos cantando, pero realmente ni sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? A mi mamá le pasó una vez de que, mamá, perdóname, pero empezó con una canción, la tele se le brincó para el otro lado y ya estaba ella también cantando esas canciones, ¿no? Pero porque es subconsciente, estamos haciendo una cosa y de repente la música ahí nos va moviendo y yo a veces los entiendo porque hay cierta música que es bastante pegajosa, ¿no? Pero entonces significa que cuando estamos adorando a Dios no nos ponemos en modo automático, ¿verdad? Sino que realmente decimos: yo he venido a adorar a Dios y lo voy a hacer de manera consciente, ¿sí? Entonces ahí les va, hablando de polémicas. ¿Cuántos de aquí creen que los animalitos hacen música? ¿Sí? Fíjense, hay una línea de pensamiento bastante romántica y bastante poética que entiende que la naturaleza del canto de los pajaritos, ¿no? O de, no sé, por ejemplo, los análisis que se han hecho sobre los cantos de los delfines o de las ballenas, ¿no? Y todo eso, nosotros lo podemos entender como música, ¿sí? Y hay otra línea que ahí les voy a decir: yo soy partidario, y sobre todo porque casi no me gustan los animales, que yo digo que no hacen música, ¿no? Y no importa si diferimos, no pasa nada. Y ahorita al final, si quieren, nos agarramos. Pero fíjense que es muy interesante: cuando los animales emiten esos sonidos, los hacen con una función. ¿Cuál es? Comunicar algo sumamente básico, ¿no? Quiero comer, hay que movernos del lugar, me gustas mucho, ¿no? Ya sabes, ese tipo así de cantos.
pero no tienen una intención, ¿sí? Tienen una comunicación, pero no tienen una intención de expresar algo como nosotros con la música, ¿no? Nosotros, si le quiero decir yo a mi esposa que me gusta mucho, pues se lo digo, para eso tengo el lenguaje. La música es algo más allá, es otro lenguaje que yo utilizo para decirle de una manera diferente, quizá un mismo mensaje, para expresarle, quizá con música, lo que las palabras no pueden decir. Había un compositor alemán, se llama Felix Mendelssohn, que eso quería, decía que las palabras no eran suficientes para lo que él quería expresar y solo la música lo podía decir, ¿sí? Entonces, los animalitos, hermanos, perdónenme que se los diga, pero no lo hacen, esta escala de do me quedó bien machín y con eso voy a decir esto que quiero decir. Ellos dicen tengo hambre, ¿no? O sea, es bastante, y lo interesante es que por más bonito que sea, Gabriela y yo tenemos un pajarito que nos gusta mucho que se llama chanate, ¿no? Bueno, no sé si se llama chanate, pero así decimos, que tiene un canto muy particular, algo de un chanate, y un canto muy particular en las mañanas siempre, uno está queriendo despertar y quedarse un poquito más en la cama, ahí está hermosa alabanza, ¿no? Y ahí está. El asunto es de que al día siguiente, otra vez es exactamente el mismo, y al día siguiente es exactamente el mismo, y siempre va a ser el mismo, ¿sí? No lo va a cambiar. El charlante no tiene la posibilidad de decir, hoy quiero cambiar de tonalidad, voy a modular, ¿no? A otra tonalidad. Esa es la manera, ese es el don que Dios te dio, pero se lo dio así, no nada más. A nosotros como humanos, ¿no? A nosotros como seres humanos nos dio la posibilidad de expresarnos musicalmente de un montón de formas, de una libertad casi sin fronteras, que lo podemos adorar de cientos de maneras, y a veces hemos utilizado ese recurso y hemos llegado tan lejos que ya ahora hay correos tumbados cristianos, ¿no? y reggaetón cristiano, pero pues bueno, es esa libertad que Dios nos dio para expresarnos a través de la música. Lo que sí es que siento que cuando nosotros adoramos a Dios tenemos que hacerlo con una intención de adorar, con una intención de realmente utilizar la música que nos dio para Él. Y me gustaría que leyeran conmigo, si me lo pueden poner ahí para que nos busquen, el Salmo 98, del 1 al 4. Como les digo, los salmos son la mejor expresión de cómo conscientemente, cómo intencionalmente nosotros podemos adorar a Dios. Quienes vienen los martes al servicio de oración se deben estar ya dando cuenta de lo maravilloso que es estar simplemente leyendo los salmos, porque en ellos vemos la intención de un compositor, de un músico, ¿sí? Por adorar a Dios con su conciencia, con su intención. Y dice: cantaré a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra y su brazo santo le han alcanzado la victoria. Jehová ha dado a conocer su salvación, ha manifestado su justicia a los ojos de las naciones, se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad hacia la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamad a Jehová toda la tierra, hablad con regocijo y cantad. Fíjense qué padre, creo que es David el que lo escribe, y cómo nos invita también a nosotros. No lo hagas nada más porque si no lo hagas en automático, sino realmente considera lo grande que es tu Dios, considera lo hermoso que es tu Dios, lo mucho que ha hecho por ti, y desde esa intencionalidad, entonces canta. ¿Y por qué le digo esto, mis hermanos? Porque a mí, personalmente, me ha tocado cantar en automático en la iglesia. ¿Sí? Se lo tengo que confesar, en automático. Traigo tantas situaciones, traigo tantos, a veces conflictos, cosas en la mente. De repente me siento y comienzo, y están dirigiendo la alabanza, y yo sin querer ya nada más estoy cantando la canción porque me la sé. Entonces, a veces nos pasa porque pues así a veces la vida es un poquito difícil, pero nosotros podemos siempre empujar a nuestro espíritu, empujar a nuestra alma a que diga: enfócate, sé intencional a la hora de alabar a Dios, porque es un regalo que Él te dio, y te lo dio para que lo exaltes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La música, entonces, si la entendemos como una expresión de la humanidad, del ser humano, nosotros tenemos que entonces entenderla, que es diferente al cantito de los animales. Sin embargo, fíjense, esto es lo interesante: la música que creamos los humanos partió en un principio como una copia a lo que hacían los animales, a lo que hacía la naturaleza. Fíjense, hay ciertos musicólogos, ciertos antropólogos musicales que se dan cuenta que muchas de las primeras expresiones de música del ser humano fueron copiando los sonidos de ciertos
de ciertos trinares de los pájaros, de ciertos animalitos, o de cierto sonido, de una corriente, de un arroyo o algo así. La naturaleza siempre nos ha como inspirado como seres humanos a hacer música. Y aquí es donde yo quiero comenzar a hablarle de algo muy interesante, que es lo que cierra este concepto que dije al principio, de que la música era un regalo de Dios, que Dios hizo la música para que nosotros lo adoráramos. Fíjese, por ahí hubo una vez un pensador, un filósofo, que era Platón, y es decir que nosotros los músicos éramos unos impostores, éramos unos ladrones, éramos unos imitadores, decía. ¿Por qué? Porque ustedes no crean de verdad, lo único que están haciendo es que están replicando, están copiando lo que están escuchando en la naturaleza, ¿no? Él le llamaba esto mímesis, le llamaba este tipo de pensamiento, ¿no? Y él decía, realmente la música no es algo real, sino que es la copia de algo que sí es real, ¿no? Y cuando yo pensaba eso, decía, es que realmente la naturaleza es maravillosa. Si no tuviéramos naturaleza, quizás no tendríamos tanta inspiración como tenemos ahora, ¿no? Vuelvo al ejemplo de mi esposa. Mi esposa es una gran forma de la naturaleza, ¿sí? Y a mí me inspira, ¿sí? A la persona que amamos, su humanidad nos inspira, su naturaleza nos inspira. A veces hasta tenemos una mascotita y esa mascotita nos saca todo el cariño porque es parte de la naturaleza y eso nos inspira, ¿sí? Por ahí luego hubo otro pensador en el siglo XVI que se llama Johannes Kepler, y él tenía la idea, fíjense, de que los planetas hacían sonidos, cantaban, ¿sí? Le llamó a esto la armonía de los mundos. Y hay un libro, ¿no? Quizás que ya no tiene tanta validez científica, pero él escribió las escalas que producían cada uno de los cuerpos celestes, ¿no? El Sol, la Luna, los planetas, algunas estrellas, algunos satélites, en los que él decía, es que estos cuerpos están vibrando, y al momento de vibrar están emitiendo sonidos, y estos son los sonidos. Entonces me hace mucho pensar en las veces en las que la Biblia habla acerca de cómo las estrellas, de cómo el Sol, de cómo la Luna adoran al Señor, y me gusta desde lo poético, desde lo sentimental, me gusta sentirme inmerso en esa idea de que incluso los planetas con su movimiento lo pueden hacer. Sin embargo, un pensador ya de la Edad Media, Agustín de Hipona, estaba convencido de que si bien la música era parte de la expresión humana, que solamente el hombre la podía hacer, el hombre solamente la tenía para adorar a Dios. Era la única misión que tenía la música. Tú no podías sentir placer, tú no podías tener complacencia en la música, porque entonces ya estaba perdiendo la función de la música, ¿no? Entonces Agustín de Hipona fue muy severo en esto, en el momento de decir, hagan música que sea agradable solamente para Dios, ¿sí? Que no, si llega a gustarte a ti, tírala, no sirve, ¿sí? Era una cosa bien curiosa, ¿no? Porque fue un pensador que realmente creía que la música tenía ese único propósito. Ahora, digo, sabemos que la música puede tener diversos usos, pero que cuando lo utilizamos para Dios, lo hacemos con una parte especial de nuestro ser. Como cuando se la dedicamos a alguien que queremos, lo hacemos con otra parte de nuestro ser. Y por ahí decía Dante Gebel, es que cómo voy a ir a llevarle serenata a mi esposa y decirle, Cristo no está muerto, Él está vivo. Decía, no puedo ir con esas canciones, ¿no? Bueno, pues hay otro tipo de música que se expresa a través de otra parte de nuestro ser. Pero cuando venimos aquí con el Señor nos pide esto: háganlo conscientemente. Y de repente lo consciente choca en algunos de nosotros con esta idea espiritual, ¿sí? O espiritualoide, de que todo tiene que ser así en el espíritu, y si metes pensamiento, entonces ya está mal. Pero fíjese lo que dice Corintios, 1 Corintios 14:15. Él hace una pregunta ahí retórica, Pablo, a los corintios, y dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Fíjese, ahí es donde Pablo nos enseña que no se trata solamente de soltarse y a ver qué sale, que el espíritu me guíe. No, el espíritu es lo primero, pero nuestro entendimiento también tiene que estar presente. Fíjese, durante mucho tiempo en la iglesia, yo he sido testigo de eso, hemos cantado cosas que ni sentido tienen, ¿sí? Gracias a Dios, ahora hemos tenido, en estos últimos años, hemos tenido un poquito más de cuidado en la iglesia, en la música que se canta en las iglesias, o particularmente en las iglesias en las que yo canto, ¿no? Pero hubo un tiempo en el que realmente cantábamos cosas que ni fundamento bíblico tenían, ¿sí? Y que estaban sacadas pues de la emoción de algún compositor,
¿sí? Ahora me da mucho gusto estar en un momento en la iglesia en el que se cuida, en el que se busca que las canciones que vamos a cantar todos juntos tengan un fundamento teológico, sean cristocéntricas, ayuden a que la iglesia crezca y no a que cantemos cualquier otra cosa. Cantar con entendimiento. ¿Amén? Sí, eso me gusta mucho. Y yo creo que también ahí el pastor se sacó un 10 al pedirme este tema porque digo, me pide hablar de otra cosa y ya me perdieron. Pero con la música, fíjense, Dios me ha dado la oportunidad de comenzar desde este año a hacer un estudio profundo acerca de la música que se ha tocado en la iglesia durante los últimos 20 años. Y si bien no es un estudio conclusivo, sí comienza a arrojar el hecho de que durante cierto tiempo sí estuvimos cantando canciones que hablaban más de la experiencia personal de un sujeto, ¿sí?, que de la experiencia colectiva de una congregación, ¿no? Y entonces eso a veces nos llevó a cantar cositas medio curiosas, ¿no? Yo venía bien feliz y de repente la primera canción era cansado del camino y me apachurraba, ¿no? Pues yo venía bien contento, ¿sí? Sino que, y ahora estamos migrando hacia esa manera de cantarle a Dios lo único que es importante, que es cantarle a Él, no cantar de mí, ¿sí? Para mí, como quiera, ya en mi casa, en mi cuarto, cierro mi puerta y le digo a Dios, Señor, estoy cansado del camino, estoy sediento de ti, lo que sea, pero aquí yo vengo a levantar tu nombre, yo vengo a exaltar tu nombre, yo vengo a reconocerte junto a mi hermano y junto a mi hermana. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya llegamos a este punto, ¿no, hombre? Yo sé que les va a encantar que les diga esto, pues ya me va a cabo, porque yo soy rapidito, ¿sí? Dije, sí, hasta iba a poner el contador, dije, por si me paso, pero no, hombre, yo sé que si me paso ustedes, yo luego los voy a anotar, ¿no? Pero si es cortito, ahí nunca va a haber problema. Sí, quiero ir a esta parte entonces de lo que les decía al inicio. ¿Es entonces la música un regalo de Dios y cómo nosotros como creyentes lo podemos comprobar? ¿Sí? Porque puede ser que el hermanito el señor del hermano Miguel, no, vaya y le diga, esa música que tiene, pues quién se la dio, y el hermano Miguel va a decir, Dios me la dio, y el Señor le va a decir, ¿dónde dice? ¿No? Y entonces ahí el hermano Miguel va a decir, ahí le va, porque vino este domingo les decía, no hay un texto que usted pueda decir que Dios creó la música y se la dio a nombre como tal. Pero fíjese, vaya conmigo a Salmo 40, ¿sí? Ya todos lo sabemos, pero lo voy a leer para no irme a equivocar. Los primeros 3 versículos dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y afirmó mis pasos. Y dice el versículo 3, mucha atención aquí, esta es la clave. Puso luego en mi boca, ¿qué? Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué maravilla es que podamos saber que el canto que está en nuestra boca no lo pusimos nosotros, Dios nos lo dio. Amén. El Salmo 40 nos dice que ese cántico nuevo vino de parte de Dios para nosotros. Y fíjese, y todavía más impresionante, todavía más bonito cuando contextualizamos este salmo, es saber en qué momento el salmista lo está diciendo. Él estaba afligido, ¿sí? Él estaba siendo afligido por la vida cuando de repente dice, vino Dios y puso un cántico nuevo en mi boca. Y cuando yo lo canté, estoy parafraseando, cuando yo lo canté, las personas que lo escucharon temieron y confiaron en Dios. Fíjese qué maravilla. Entonces, sígale trapeando con el fabuloso morado, con la música cristiana, todo bueno, porque usted no sabe cuándo alguien lo va a escuchar, va a confiar en Dios y va a comenzar a temerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ya para ir terminando, cuando nosotros entendemos lo maravilloso que es el Señor en su forma de darnos este regalo de la música, nosotros tenemos una prueba fidedigna y también la Biblia nos lo dice, así que podemos descansar en que tenemos este argumento bíblico. Fíjese, cuando usted quiera saber de dónde viene esta inspiración que de repente nos lleva a los compositores a componer esta música magnífica para Dios que luego nosotros podemos tocar y compartir aquí en la congregación, yo le invito a que busque Romanos 1:20, donde dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense lo que nos está diciendo aquí en la carta a los Romanos. Nos está diciendo, lo que tú no puedes ver de Dios se manifiesta a través de lo que sí ves. ¿Sí? Fíjense, vaya conmigo con esto, porque cuando nosotros decimos, ¿cómo puedo entender que realmente hay una inspiración para la música de parte de Dios? Entonces la vas a buscar no en Dios que no lo ves, pero en su creación que sí la ves. Y fíjense lo que dice Job 12, del versículo 7 al 10, dice, pero pregunta ahora, fíjense, está interesante, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, ¿sí? Las bestias no eran una señora, está hablando de los animales, ¿sí? Dice, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves del cielo y ellas te lo declararán, o habla a la tierra y ella te enseñará, y los peces del mar te lo contarán. ¿Quién no entiende de entre todos estos que la mano de Jehová hizo esto? Fíjense cómo los estoy tratando de acercar a este concepto de la música, pero cómo Dios se manifiesta a través de su creación, a través de su naturaleza, y cómo nosotros hemos sido también inspirados muchas veces por esta misma naturaleza. Fíjense cómo Job habla de esta naturaleza y cómo la reconoce, y cómo muchos de los cantos que nosotros hemos cantado durante muchos años, no solamente actualmente, están fundamentados en aquello de Dios que podemos ver, que podemos tocar, que es su naturaleza. ¿Cuántos no han ido al campo abierto? ¿Cuántos no han ido a una aventura en la naturaleza? Hace unas semanas Damián y yo fuimos a un lugar que está fuera de la ciudad. Nos costó 2 rines, una llanta y una defensa, pero estar allá te hace entender ante tal magnitud lo grande que es nuestro Dios, y nuestra boca y nuestro pensamiento comienza a elevar una gratitud a Dios, y comienza a elevar un canto, y comienza a inspirarse para poder hablar de Dios. Cuando usted se sienta un poquito como seco, ¿no? de motivos para adorar a Dios, agarre el carro y váyase y agarre el monte, ¿sí? Y vaya hacia algún lugar en el que pueda entender la naturaleza. Realmente la urbanidad a veces nos limita el que podamos estar en contacto con lo maravilloso que es la naturaleza de Dios. Y la naturaleza nos habla de Dios, habla del Creador. Cuando nosotros entramos en contacto con lo natural, entonces también podemos entender lo maravilloso que es el Señor, cómo creó esas montañas, cómo creó esos ríos, cómo creó esos montes, esos valles, y de ahí vas creando un pasito que te va llevando a decir, oye Dios, eres increíble. Oye, increíble de magnífico, ¿no? Oye, que no se puede creer, sino magnífico, eres sin igual, no hay nadie como tú, tu naturaleza es fantástica. Y fíjense, esta ha sido una inspiración de muchos músicos y de muchos compositores para poder expresar lo grande que es nuestro Señor. Y yo quiero darles unos ejemplos, si me dejan. Amén. Me voy a cambiar acá. Y karaoke también. Fíjense, el Salmo 40, ¿sí? Dice que Él puso una nueva canción en nuestro corazón. Y por ahí un compositor estadounidense, se llama Israel Houghton, decía: canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer, cante la creación. La creación, alabanzas daré, con los redimidos cantaré, cante la creación, la creación. Qué bonita canción, ¿no? Por ahí una canción un poquito más viejita, no tan nueva, de un compositor que se llama Sam Scott y Randy Thomas, escrita en inglés, que yo escuché en español, que se llama I Want to Praise You Lord. No sé si aquí la habrán cantado en alguna ocasión, pero dice, voy a cantar aquí, voy a cantar un poquito altito, Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo
las bestias del campo demuestran tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Dice lo que dice Isaías 52:12: vosotros saldréis con gozo y seréis conducidos en paz. Los montes y los collados se levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. ¿Usted se imagina que unos árboles van a dar aplausos? Pues también hay una canción de eso, ¿no? Y también esta es un poquito más difícil, perdón si me equivoco, pero decía oh, si los árboles del campo aplaudirán, los árboles del campo aplaudirán, oh, si los árboles del campo aplaudirán, dando gloria al Señor. Pero son canciones que siguen hablando de la naturaleza de Dios. Ahí les va otra, Salmo 96 del 1 a 2. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, proclamad su salvación de día en día. Fíjense, uno de los salmos quizás más populares es el Salmo 150. ¿Quién no lo ha escuchado? El Salmo 150. Y en sus últimos versículos del 3 al 5 dice: alabadle con sonido de trompeta, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes. Y termina diciendo, todos nos lo sabemos, dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Sí? Y hay un canto también, un himno que hicimos basado en este texto. Lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Y lo que está haciendo es cantar justamente acerca de las maravillas que habla este salmo. Traigo un eco bien bárbaro, pero es porque son las canciones. Entonces fíjense, de todo esto yo rescato para mí mismo, y es lo que te quiero compartir, que en su naturaleza Dios nos habla de quién es Él, de lo maravilloso que es, y nos da los argumentos necesarios para que nosotros también podamos unirnos a su naturaleza y cantarle con esta música que nos ha dado. Y yo quiero yo quiero hacer esta invitación a que ustedes me acompañen a adorar a Dios, pero desde este sentido consciente, no en automático, ¿no? Sino que ustedes digan: Señor, si entonces me estás diciendo a través de tu palabra que las bestias del campo demuestran tu poder, que las aves del cielo cantan para ti, si me estás diciendo que incluso la naturaleza misma, los árboles y los montes te adoran y te exaltan, entonces yo también quiero hacerlo, ¿sí? Yo quiero unirme también a esa alabanza y poder reconocer que tú eres grande, que tú eres Dios.